Definitivamente nadie mejor para contarte la historia que el que la vivió. Ajá, pero ya va, echame el cuento desde el principio porque es que tú empezaste fue contándome con Chávez, fue de la intentona, de qué fue lo que él hizo, cómo fue lo que... Bueno, cuando Chávez aparece en la historia de Venezuela, él hace una intentona golpista. Él actúa contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero él era militar. No, Chávez era un teniente de la Academia Militar. ¿Qué pasa? Él con sus ideas locas, ideas dictatoriales, ideas dominantes, él tenía cierto tiempo construyendo, que por supuesto eso sale a la luz después, pero él no era conocido para nada, lo conocían en su casa, ¿verdad? O sea, entonces él era simplemente un teniente cualquiera, un teniente, ¿verdad? Que se fue para la Academia Militar y empezó a crear este movimiento que después él organizó, ¿verdad? Entonces, él va contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez era uno de los líderes más inteligentes, ¿verdad?, de Venezuela y estaba gobernando en ese momento, líder de Acción Democrática. Viene Chávez y organizó una intentona y lanza contra Miraflores, que es como decir aquí en Estados Unidos la Casa Blanca, lanza tanquetas, destruyeron las instalaciones y los soldados, los guardias de honor, la gente de custodia, la gente que trabajaba ahí en la Casa Blanca, pues murieron. Hubo más de 2.000 muertos, o sea, más de 2.000 muertos de gente inocente de su propio gremio, por decirle, porque eran soldaditos o guardias de honor o la gente que trabajaba en casa militar, pues limpiando lo que fue, gente inocente. Ahora, ¿por qué la gente tiene que recordar eso? No olvidarlo, que Chávez atentó contra muchos inocentes y contra muchas instalaciones, contra muchos bienes del Estado, ¿ok? A partir de allí, él se entrega. Por supuesto va preso y viene el otro presidente y lo indulta. Cuando a él lo indultan y recién sale de la cárcel, él llama, venían las siguientes elecciones democráticas en Venezuela y él hizo una rueda de prensa y él llama a que no salgan a votar. ¿Por qué? Porque él tenía mentalidad no solamente de loco, sino de dictador, ¿verdad? Un Hitler, pues. Entonces, él llama a no votar, llama al pueblo, no voten, no voten, no voten. ¿Por qué la gente le hacía caso si él fue el que intentó hacer porque él tenía un grupito de civiles que lo podían seguir, un grupito. ¿Por qué? Porque como aquí en Estados Unidos, aquí hay dos partidos fuertes, demócratas y republicanos. Así, en Venezuela era igual, pero adecos y copellanos. Y sí había corrupción cuando estaba el gobierno adeco y cuando estaba el gobierno copellano. O sea, una corrupción como la hay a lo mejor acá con los demócratas y los republicanos, que cada quien se lleva su parte. Exacto, cada quien se lleva su parte y cada quien critica que este es corrupto por esto o que usan los dineros de los fondos del país para cosas que no deben, ¿ok? Entonces más o menos ese era el escenario allá. Entonces esa gente, adecos y copellanos, que no estaban muy contentos con los gobernantes de sus partidos, ellos forman un tercer partido, ¿verdad? Como que aquí llegara alguien y diga, no, ya no quiero ser más demócrata ni más copellano y vamos a hacer un partido. Bueno, allá imagínate, era un partido Convergencia y le llamaban el chiripero. Cuando hubo esas elecciones, que el presidente era el candidato a la presidencia de los copellanos, era el propio Caldera, que fue el que él después metió la pata e indultó a Chávez. Es cuando viene todo ese proceso que Chávez, cuando vienen esas elecciones, que él, por supuesto, él no podía ser candidato, ni siquiera candidato a ser, no era apto para ser candidato a la presidencia, ¿verdad? Porque tenía antecedentes criminales, él fue un golpista y hubo más de 2.000 muertos que caen sobre su propia responsabilidad, ¿verdad? Entonces él no podía ser candidato. Bueno, lo aceptaron como candidato. Bueno, pero antes de eso, como te digo, él llamaba a no elecciones.
Pero como después él pudo, hizo todas las trampas que pudo, como siempre lo hicieron esa gente, entonces él pudo ser candidato. Cuando él fue candidato, ahí sí llamó, vengan a votar por mí, vengan a votar por mí. Entonces ahí hubo mucha gente que se cambiaron o tenían la esperanza de que iba a sacar el país a mejor, ¿verdad? Y lo que hizo fue hundirlo, ¿ok? Yo tengo la experiencia que yo trabajé con los ADECO, trabajé con los Convergencia, que eran esos que se salieron de ADECO y Copellano hicieron, y trabajé también con el gobierno de Chávez. Yo trabajé en una de las instituciones más importantes de Venezuela y fue la primera institución que Chávez eliminó junto con PDVSA. El ICAP, Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario. Yo trabajaba en la sede principal. Venezuela tenía 70 oficinas donde manejaban todos los créditos agrícolas y pecuarios y la agroindustria en Venezuela, y era la que movía todo. Bueno, era una institución que tenía desde aviones, helicópteros, lanchas, maquinaria, ¿verdad? Y ellos acabaron con todo. Mandaron a eliminar y no, se elimina, todo se borra y todo, hasta el sol de hoy. Eso hace los 27 años que tiene el gobierno, él eliminó la institución en el 2000, y hasta el sol de hoy los trabajadores que estábamos ahí, que éramos, ponle unos 5.000 trabajadores, no nos pagaron nada de prestaciones ni nada. Y se robaron, se cierra cualquier cosa, tienen que pagarle prestaciones a la gente. Y todo se lo robaron ellos, se lo robaron literal, porque yo, el que le interesaba una lancha, ¿cuánto quiere esa lancha? Bueno, dame 2 bolívares por esa lancha. Cuando te interesa ese tractor, bueno, ¿cuánto? Era para ellos mismos, porque supuestamente lo subastaban para el público. No, se lo quedaron ellos, los que estaban recién llegando. Pero ¿verdad? tú también trabajaste por el gobierno de Chávez después con lo del... O sea, por eso te digo, trabajé, y después de eso trabajé con el Fondo Único Social, que yo no soporté trabajar ahí porque eso era la corrupción terrible. Bueno, con el Fondo Único Social, un fondo que se creó para la tragedia de Vargas, que por algo Dios nos mandaba la señal. Chávez llegó con una tragedia espantosa a Venezuela y ellos manejaban unos fondos para los dignificados, que le decían ellos, los damnificados desde casa, desde entregarle casas dotadas con todo eso. Pregúntame, o sea, de los recursos que daban para estas personas afectadas por la tragedia, la gran mayoría se lo embolsillaban los del gobierno. ¿Y cómo sabes tú que se le embolsillaban? Porque yo trabajé con ellos, yo era coordinadora de uno de los asentamientos que ellos formaron en Venezuela, en Barquisimeto, en mi ciudad, y cerca en los alrededores. Y entonces a mí me hacían, ellos crearon muchos programas para ver de dónde agarraban dinero. Plan Bolívar 2000, eso fue un robo. El Fondo Único Social, robo. Lo que le mandaban a los damnificados, robo, se lo quedaban ellos. ¿Ok? De todos los países del mundo mandaban donaciones, se lo quedaban ellos. ¿Ok? Y yo puedo hablar de esto con propiedad. Pero eso va en contra de lo que me dicen algunos compañeros de trabajo, porque ellos que han visto documentales de que Chávez había traído mucha esperanza, mucha unión, que él entró de forma democrática, pero tú me estás diciendo que a pesar de que entró de forma democrática, no lo hizo tan pacíficamente cuando se metió en la política. O sea, no, él agarró muchos inocentes. Sin embargo, yo me atrevo a asegurar al 100% que él nunca tuvo mayoría. Ellos lo que hicieron fue trampa. Cuando se lanza Chávez a la presidencia, que los votos fueron así, yo no creo jamás que le haya ganado a Salas Romer, pero cuando estuvo así, lo que pasa es que ahí hubo una abstención, que la gente ya estaba decepcionada, desilusionada por las cosas que habían pasado. Es más, por el hecho de que el tipo se había podido legalizar con ser candidato, y mucha gente no salió a votar. Mucha gente no salió a votar. Y bueno, desde ahí ellos comenzaron a hacer trampas. De ahí, bueno, eliminan el Congreso para una constituyente, para hacer el referéndum. Ese fue otro robo, ¿verdad? De sacar dinero para hacer referéndum y elecciones. O sea, Venezuela tenía elecciones a cada rato.
y ellos mismos llevaban a su gente obligado. Entonces, claro, si la oposición no votaba y votaban ellos, pues tenían supuesta mayoría. En que si vota, que no vota, pues que elimine el Congreso y todas esas. Eso fue un robo. Imagínate, nada más con también otro robo, cambiarle el nombre a Venezuela. Otro robo descarado, desenterrar a los huesos las cenizas de Simón Bolívar para ver cómo realmente era el rostro de Simón Bolívar. ¿Eso fue gratis? No, eso no fue gratis. Eso lo hicieron gastando muchísimo dinero y de paso para hacer brujería, porque eso es otro. O sea, entonces, la situación de Venezuela solamente lo conocemos los que la hemos vivido. Y yo lo que te estoy contando, o sea, no es ni siquiera un libreto, es algo que está ahí y que de alguna manera, pues en mi generación y las generaciones cercanas hacia arriba, hacia abajo, saben que es así. Inclusive ellos saben que es así. Bueno, a mí me tocó vivir cosas que a lo mejor muchos no vivieron. A mí me encomendaron inclusive, siendo yo oposición al 100%, siempre abiertamente opositora, a mí me encomendaron cuando Fidel Castro fue a Barquisimeto, al estadio, a un juego, porque a una compañera y a mí, el trabajo de nosotros éramos no dejar que nadie los tocara a ellos, porque si ellos lo tocaban, ellos tenían que cumplirle. La persona le pedía, no sé, un viaje a la luna, ellos tenían que regalarle el viaje a la luna, porque ese era el compromiso que él tenía. O sea, hasta ese punto llegaba a la situación. Bueno, el trabajo mío en ese momento era tratar de filtrar las cartas, lo que los gorilas de los escoltas no podían hacer para no maltratar a la gente. Nosotros pues apartábamos para recibir las cartas, y eso te estoy hablando de que todavía Chávez estaba mandando, imagínate, fue Fidel Castro allá. Entonces, o sea, a mí no me vengan con ese engaño de que pobrecito, de que si no sacrificaron ahora, mire, lo mejor que ha podido hacer Trump en toda su gestión, en todo lo que ha hecho en su vida, es atacar a Venezuela y sacar a ese señor de allí, y todavía le faltan sacar las otras cabezas que tienen que sacar de allá, a ver si Venezuela realmente es recuperada, ¿ok? No. Porque todavía está contaminada, todavía hay gente allá que la está dañando, y la gente tiene que tener claro que es lo mejor. A veces es lo mejor. Porque lo que me llama la atención es que tú no apoyabas a Trump desde un principio, o sea, con nada, pero ahora que hizo este movimiento, o sea, estás de acuerdo. Entonces significa que puedes entender que a pesar de que Trump no es alguien que te caiga bien, ha hecho cosas buenas, ¿verdad? Bueno, yo no es que estoy en contra de Trump. O sea, para mí, tiene el ego porque Trump es una persona que uno lo ve como no, que no es populista, pues, ¿me entiendes? Y es mejor que sea una persona franca, pero Trump inteligente es y sabe, se ha rodeado de gente inteligente. Pues pare de contar que hemos tenido, gracias también, Trump decide todo esto, gracias a la asesoría, la capacitación y la inducción y el conocimiento de María Corina Machado, que tiene todo el mérito, y a la quien pues me quito el sombrero y a quien admiro. Y desde que ella le dijo a Chávez en su cara que estaban robando y se le enfrentó, pues yo me veía en ella, porque qué mujer tan valiente. Entonces, gracias a María Corina Machado, quien siempre de alguna manera pues me representa y representa el todo pueblo de Venezuela, pues como opositora y como buscando el bien del país, siempre ha tenido la verdad. María Corina, y no la conozco, me encantaría conocerla, pero yo me siento con ella y a lo mejor podemos desglosar muchas cosas más, de las cosas buenas de antes y las cosas malas de este gobierno que ha hecho acabar con todo. O sea, y es más o menos contemporáneo contigo, ¿no? María Corina, sí, yo creo que estamos más o menos cerca, y ella pues con ese liderazgo que ella tiene, y esa responsabilidad, esa convicción, y como ese deseo y esa misión que tiene ella con el país, de verdad que es admirable, porque es una mujer que nunca ha tenido la necesidad de sacrificar su vida, de sacrificarse tanto, su integridad, por el país, porque realmente ella estaba corriendo mucho riesgo, muchísimo riesgo. Entonces, gracias a María Corina,
María Corina Machado, gracias a Trump, que logró ejecutar eso, que fue el que finalmente decide. Y como me decía, pues Trump no es que yo no lo, o sea, Trump para mí es una persona súper inteligente, es una persona, un líder que cualquier país quisiera tener, un hombre que por corrupción no se va a dejar llevar con decisiones incorrectas. Yo lo que siempre he dicho es que él es una persona como que no es popular, no es popular, pero un presidente o una presidenta tiene que ser sobre todo inteligente y trabajar para el pueblo o para el país que esté gobernando y para el bien de todos. ¿Ok? Pero Gracias.